Hola, les damos la bienvenida a nuestro primer encuentro de Llegase Movimiento, que es un ciclo que pretende surfear la ola de la pandemia para sumergirnos en el arte de la danza y en lo que perciben y sienten los cuerpos. Lo vamos a hacer a través de entrevistas con distintos artistas de la danza. Para eso hoy la tenemos como invitada a Leticia Masur, bailarina y coreógrafa. Vamos a charlar sobre su obra y sus procesos de creación y su sentir también en este momento, para tratar de alguna manera de eh, respondernos a la pregunta de por qué la danza es esencial. Hola, bien, acá te Hola, tenemos, Leticia Masur, para que nos cuentes todo. todo. No, más que nada para ver, bueno, cómo estás en este momento y qué andás pensando, ¿no? Que te está atravesando tu cuerpo y tu cotidianidad y tus danzas, ¿no? Poder hablar un poco sobre tus creaciones, los proyectos que quedaron por ahí en pausa. Eh, Sí, bueno, de algún modo esta etapa, o sea, la pregunta es como actual, estoy en, no sé, ahora estamos en invierno, venimos adentro de casa hace varios meses, pero cuando comenzó la pandemia y comenzó la cuarentena, yo, digo, viví de un modo como toda la digestión de lo que fue ese cambio de vida. Pero ahora luego de varios meses me estoy sintiendo que me está cambiando un poco esa sensación. Arranqué por un lado, en relación a mi trabajo, me pasó que mundo clases me fue muy difícil aceptar la idea que tenía que dar las clases virtualmente, y empecé y probé y me daba mucha resistencia y sentí que di clases realmente malas, que todo lo que había podido como desarrollar a lo largo de muchísimos años de ser docente eh, y de investigar modos de tipo de ejercicios y de herramientas, sentía que nada de eso se podía aplicar virtualmente y estaba bastante trabada. Pero bueno, pasó mucho tiempo y bueno, yo doy clases constantemente, es mi trabajo, es como mi entrada de dinero con lo que me sostengo normalmente, lo regular. Entonces fui adaptando y fui también viendo que la gente tenía mucha necesidad de entrar en contacto con el cuerpo, que siempre, digo, la gente que se acerca a las clases, digo, gente que le interesa la conciencia corporal, le interesa la investigación desde el cuerpo, pero en este caso todavía a quienes amamos la experiencia física, se pone todavía más extrema esa necesidad, porque estamos como, bueno, mucho más limitados de todo lo que implica el contacto, ¿no? Es como obvio y a la vez asumirlo no, está bien, ¿no? Como poder ponerlo en palabras, porque en la vida fuera de pandemia tenemos un montón de espacios de interacción donde la experiencia del cuerpo está mucho más relajada. De hecho, salimos a la calle y tenemos que estar todo el tiempo con un nivel de atención, de que no tocar, que no me toquen, que no se acerquen, y todo eso genera muchísima tensión y muchísima desafección también. Como que la piel se vuelve al vacío, ¿no? Como que hay algo del cuerpo que se hermetiza, que yo siento que tiene muchísimas consecuencias en la sensibilidad, en la confianza con el propio cuerpo, ¿no? Como que todo lo que trabajamos durante mucho tiempo en las clases que tiene que ver con la entrega, con la confianza, con la empatía, con dejarte contagiar justamente de la energía claro. ajena, es como ahora lo que hay que evitar. Entonces es como que el cuerpo, digo, la sensación es esta, como si se volviera hacia adentro, ¿no? Entonces, yo estoy muy en eso ahora, como en las clases, si bien el encuentro es virtual, el cuerpo es real, el cuerpo sigue siendo real. Entonces, poder diferenciar eso y poder decir, bueno, ahora como nosotras nos estamos hablando a través de este modo virtual, pero yo poder seguir teniendo la percepción de mi cuerpo real y no dejar que lo virtual nos virtualice la sensibilidad, ¿no? Entonces, no sé cómo se hace eso, pero sí creo que, digo, todo el tiempo estoy trabajando con cosas que no sé cómo se hacen, digo, también. Entonces hay algo de eso de, bueno, de confiar en que tenemos nuestro cuerpo y que tenemos nuestra sensibilidad y tenemos
capacidad de conectarnos con la sensación y trabajar desde ahí. Y, y creo que se logra, o sea, la transmisión es virtual de la información, nos comunicamos así, pero cuando nos ponemos a bailar cada uno en su casa o haciendo los ejercicios, bueno, cada uno tiene su cuerpo y es verdadero, entonces poder como hacer ese trabajo de resistencia de yo sigo sintiendo mi cuerpo y sigo pudiendo bailar y sigo pudiendo soltar y desplegar y abrir y conectar y todo eso, me parece clave. Así que ahora le di como un poco esa vuelta a las clases y con este periodo de trabajo de también habituarme a que este es el modo ahora, espero que no por mucho más tiempo, pero por ahora lo es, tratar de sacarle el jugo y volverlo fundamental, necesario y que responda a esa necesidad que siento que hace falta. Algo de eso te puedo decir. Sí, sí, sí. Entiendo, y creo que hasta cualquiera que no trabaje especialmente con la danza siente eso en su cuerpo, ¿no? Siente que algo se paralizó, que las manos entran en contacto para ser lavadas más que para otra cosa, y hay que evitar tocar cualquier superficie porque puede transmitir algo. Bueno, hay como un temor que cierra los cuerpos. Sí. Y contame cómo, o sea, empezó la pandemia, te agarró esta situación, pero vos venías laburando, el año pasado hiciste una retrospectiva tuya en el Sarmiento, contame un poco cómo fue esa experiencia para salirnos de este encierro Sí. pandémico. Sí, bueno, el año pasado, a través de Vivi Tellas, que es la que creó este programa de artista en residencia, que viene funcionando hace algunos años en el Teatro Sarmiento, me invitó. El programa consiste en eso, en una retrospectiva de algunas obras, en un workshop abierto y gratuito para la gente que se inscribe, y luego la creación de una obra nueva. Entonces, durante el año pasado desarrollé todo eso, que aparte pienso en lo que fue el año pasado y no puedo creer lo extremo en relación a este, ¿no? Como que ya el año pasado en sí fue algo que totalmente extraordinario, ese nivel de trabajo, ese nivel de intercambio, de contacto con tantas personas, cada elenco de cada obra, las funciones, todo lo que ahora no sucede en absoluto, ¿no? Como que fue muy, 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 muy extremo el cambio de la intensidad del año pasado con este, que también está siendo intenso este año muy de otro modo, pero muy como con estas puertas adentro, que es todo lo contrario a estar en escena y crear y estar en contacto con tanta gente, que es algo que me gusta mucho. Bueno, el año pasado entonces, en la retrospectiva, fue muy fuerte retomar obras, porque bueno, hay algo de lo escénico que es lo vivo, ¿no? Lo presente. Entonces, ir al pasado para traer al presente, ¿no? Porque no era solamente recordar o conversar sobre las obras de otra época, sino volver a hacerlas, ¿no? Y volver a encontrarme con las personas de cada obra, preguntarme si esas obras las hago tal cual como eran, o si hay cambios, qué pasa cuando volvés a poner el cuerpo de un cuerpo que creó y puso en escena algo en un momento, como muchas preguntas, ¿no? Y fue súper enriquecedor y de muchísimo aprendizaje y también de muchísima exigencia, porque hacer todas esas obras en poco tiempo y al mismo tiempo, ¿no? Entonces también fue como, no sé, estábamos ahí todo el equipo, estábamos estallados de energía y de demanda también responder a esos tiempos, y todo fue como muy exigente, muy alucinante, muy hermoso y muy agotador también. Eh, bueno, y ahí fue que repuse varias obras. La más vieja es una que se llama What, que fue en codirección con Inés Rampoldi y con Paulino Estela. Entonces, bueno, esa obra la volvimos a hacer con dos bailarinas que invitamos a que se sumaran, a que hicieran el trabajo de interpretación, que son Emilia Clodeville y Florencia Vecino, y Gianluca Sonsini como bailarín invitado también estuvo en la versión de Watt del año pasado en el Sarmiento, con Manuel Schaller en la música. Y bueno, tuvimos esa obra, después estuvo Los Huesos, que es también una obra súper especial, muy, muy diferente a Watt. También eso, ¿no? Como que para mí fue muy lindo poder ver obras tan diferentes. Digo, claro, mirá qué en otra estaba, ¿no? Como a lo largo de los años.
que de algún modo revisa mi propia historia y mis propios deseos y intereses y gustos, y también algo de lo que me volvía a cada época, ¿no? Cada época no solo personal, sino de lo que andaba sucediendo en el ámbito de la danza y el teatro y alrededores. Así que todo eso fue como muy movilizante. ¿Qué otra obra fue que repusimos mi papá, tu papá, tu hija y la mía, que es una que codirigí con Margarita Molfino, y que estamos en escena con su papá y con mi papá, los cuatro? También de muy diferente índole, ¿no? Obras donde por ahí se revisa muy lo personal, más biográficas, otras obras que son pura danza y explosión y movimiento, Los Huesos, que es una obra mucho más ritual, de los cuerpos desnudos, y eh, mucho más la pregunta sobre la construcción cultural, sobre la mirada del cuerpo y todo lo que implica también el género, la construcción social de eso. Y te estoy hablando como muy por arriba, pero medio mezclando todo, porque algo de eso también pasó en la retrospectiva, que eran muchas obras al mismo tiempo, y todo era como Claro. simultáneo. También la comparación de las obras para mí también, como, mirá qué diferente esto. También obras que yo bailé, un solo que se llama La Lengua, que lo había estrenado 7 años antes, y la otra obra que me falta decir es Jugadora Muda en Bata, que es una obra que también bailo sola con un baterista que es Martín Minervini. Esas fueron las obras de la retrospectiva. Sí, qué bueno, qué interesante, bueno, aparte de la experiencia, lo intenso, eh, esto de que uno, al traer las obras del pasado, también no solo trae a aquellos que participaron en esa obra, sino trae el momento de su vida, ¿no? Porque claro, en la exacto. obra es como una expresión un poco de todo tu mundo interno, lo que te está atravesando la gente con la que estás en ese momento, lo que estás sintiendo, pero ahí uno lo vuelca en esta forma artística, y a la vez es traer todos esos pedacitos de tu vida y esos distintos momentos, todos juntos, ¿no? Sí, tal cual, porque aparte por cómo trabajamos nosotros, que trabajamos como con producciones independientes, y todas esas obras fueron producciones independientes que vas involucrando tu vida entera, ¿no? Digamos, en cada obra, porque todo el tiempo que lleva el ensayo, que con la gente con la que creas la obra, pasas tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, y todo el deseo puesto ahí para que eso pueda suceder, ¿no? Como cuando, digo, trabajamos de un modo donde estamos movidos por el deseo, entonces eh, todo eso moviliza muchísimo al momento de crear una obra, y cuando pasa un tiempo y la volvés a poner, es como que todo eso vuelve con muchísimas preguntas, y es... Sí, sí, fue algo que nunca me había pasado. Y aparte todo al mismo tiempo, fue como muy revelador, sí. Y bueno, y luego de eso entonces vino la obra nueva, que se llama Fantástico. Fantástico, sí, esta fue la primera vez que yo tuve como una producción, ¿no? Como, bueno, el complejo teatral produjo esta obra, y también fue como, qué diferente es trabajar con una producción, digo, en todos los aspectos, en todos podría decir, porque por un Claro. lado contás con la posibilidad de realizar escenografía y vestuario, digo, como menos que tenés un subsidio y decís, bueno, bueno, esto lo gasto en como que estamos siempre trabajando tan acotados en las condiciones y en los recursos, que por supuesto eso limita muchísimo el momento, la posibilidad de imaginar y decir, bueno, no puedes hacer lo que querés, hacer lo que podés. Entonces, en este caso, tampoco es que podía hacer lo que quería, porque los tiempos eran limitados y también los tiempos de realización eran los talleres del complejo teatral, que convivís con un montón de otras producciones, entonces estaba, por supuesto, tenía una posibilidad de despliegue de realización, escenografía y vestuario muchísimo mayor a la que había tenido jamás, pero totalmente condicionada en los tiempos de cuándo, qué y cómo. Entonces era como otro tipo de estrategia que también afecta muchísimo la creación. Entonces poder como seguir adelante con la creación de una obra, teniendo en cuenta todos esos condicionamientos, era algo que me obligó a tener otro tipo de estrategias, ¿no? Disfruté muchísimo la oportunidad de poder imaginar materiales y colores y luces de un modo que
Yo conté con todo eso, por supuesto con un equipo, digamos, que estaba Matías Sendón en las luces, que trabajó hace muchos años con él, Rodrigo González Garillo en el diseño de escenografía, que no había trabajado nunca con él y fue alucinante porque nos dimos una panzada de, de- de gustos en cuanto al espacio y a poder trabajar con los materiales, eso de un modo que yo nunca había trabajado. Y Ah, Belén pues, Parra en el vestuario. Como que todo ese trabajo con ese equipo sí, fue para mí nuevo. Con la luz yo venía hace mucho tiempo investigando con muchísimo sí, interés en la luz, pero con los materiales y vestuario y escenografía fue como algo muy, muy nuevo para mí. Y con este equipo, como te piden en el complejo teatral presentar el proyecto de todo eso antes de que siquiera empieces a ensayar la obra, entonces siempre es al revés, ¿no? Siempre como en general cuando trabajamos independientemente, bueno, trabajo primero con el elenco, los bailarines, el trabajo más de los contenidos internos de la obra, como más coreográficos desde el cuerpo, y luego como que van llegando todo lo que nos ponemos, lo que está en el espacio. claro, Esto fue al revés, partimos de ahí. sí. Entonces fue como otro camino y fue como muy, muy, muy particular porque, bueno, como eso también le deja una huella a la obra. Sí, y ese documental que se fue haciendo, que me compartiste acá, Ah, imágenes de Julián Castro, que es de toda la retrospectiva, a la par. claro, sí. Sí, Julián estuvo viniendo a filmar diferentes etapas del proceso de ensayos. Primero ensayábamos en el 8º piso del Teatro San Martín, luego Sarmiento, y ahí empezamos ya con el montaje, con el espacio y con las luces y con los ensayos generales y luego las funciones. O sea que Julián fue como acompañando las diferentes instancias de todo ese proceso de cada obra y dirigió este documental que se llama Retro Dance y que ya lo terminó de editar y ahí está. Veremos cuándo podemos compartirlo. Claro. Y contame cómo fue entonces el proceso de Fantasticón, que si bien tenías una producción, uno cuando tiene producción y plata no tiene tiempo, el tiempo está Tal acotado. cual. Sí, 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 porque bueno, hay un tiempo, si bien teníamos muchísimas horas de ensayo por día, porque digo, no llegamos a tener 2 meses de ensayo, menos de 2 meses, pero hay un tiempo que teníamos una cantidad de horas de ensayo por día importante, pero hay un tiempo que no es solamente muchas horas en un mes y medio, sino que también es un tiempo donde empiezan a caer algunas fichas y algunos conceptos dan una vuelta y que son tiempos que también son a lo largo, ¿no? Que por ahí estar Claro, días sin pensar en eso para que aparezca, y bueno, y eso no, eso era, no, había que resolver. sí. Y aparte los ensayos eran mientras yo estaba haciendo las funciones de la retrospectiva. O sea, que no es que terminé con eso y luego empecé a ensayar Fantasticón. Mm. Mientras hacía las funciones de la retrospectiva, de jueves a domingo tenía que ensayar todos los días la obra nueva, ¿no? Fue como, en ese momento yo ya no sabía cómo Exprimirte qué. completamente, ¿no? Porque, claro, el Sí, tiempo sí, el proceso de creación necesita de esos momentos de pausa sí, y exacto. gratificante, ¿no? Nada de pausa, no existía, esa palabra no existía. Sí. Pausa. ¿Y qué fue, Eh, cuál fue el impulso? O sea, ¿de dónde sale Fantasticón? bueno, como inicio, digamos, como idea inicial, tiene que ver la relación entre la imaginación y la materia, entre lo invisible y lo visible. Y eso estaba como, en la obra lo fuimos como investigando de muchas maneras. Por un lado comienza el espacio y es todo blanco y el vestuario es todo blanco, y a lo largo de la obra va apareciendo el color de diferentes maneras, pero aparece en el espacio, aparece reflejado en material que es transparente, pero por cómo le da la luz, rebota los colores, como en ese sentido es muy, muy visual la obra, y luego aparecen los colores o en las paredes, o en partes del vestuario, o adentro de una remera, y luego lo que termina pasando es que la luz blanca se descompone en los colores que la forman, entonces aparecen las sombras de todos los colores, y es como que ese trabajo de que hay mucho que no se ve, pero que está en latencia, como posible, ¿no? Entonces que uno no se lo imagina, pero que ya está ahí, o sea, hay algo por un lado de eso, de cómo lo que todavía no podemos ver, pero que está en movimiento como potencia y hacerlo posible, y de qué depende que eso suceda, ¿no? Y cómo ahí necesitamos el cuerpo, necesitamos la acción,
necesitamos lo real y cómo eso que estaba en lo invisible pasa a ser un hecho. También trabajamos mucho con el sonido. A mí me alucina el tap, el zapateo americano. Entonces, sin ser zapateo americano como lenguaje, digamos, no es que estaba, los tres bailarines que son Samantha Leder, Pablo Lugones y Eugenia Roses, no es que se dedican, no es que son zapateadores americanos. Claro, No me claro. interesaba ese lenguaje en sí, pero sí poder hacer el ritmo con los pies y que el sonido viniera del movimiento real de los bailarines, ¿no? Que de ahí está el sonido. Entonces, pasaba eso, ¿no? Como que el sonido venía de los pies, luego dejaba de sonar, pero seguía en el cuerpo, entonces ahí hay como operaciones mentales de seguir escuchando adentro un ritmo que escuchaste mucho, porque hacían una secuencia que se repetía muchísimo, luego iban dejando, iba desapareciendo el sonido, pero el movimiento seguía en el cuerpo. Entonces algo de también pasar de los materiales, digamos, no los materiales, los soportes, ¿no? Lo visual al sonido, a la luz, a un material plástico que tiene determinado sonido también y que refleja la luz. Bueno, todo ese mundo es fantasticón y también tiene que ver con cómo hace falta de reunirnos y de que el cuerpo esté presente para que eso que imaginamos se haga posible, ¿no? Entonces también tenía Sí. esa fuerza. Bueno, es casi como predictivo, ¿no? ¿Cómo? No Hay, entendí. hay algo que me suena a esto de cómo la importancia de reunirse y de la materia y del estar presente para que eso que está en el aire tome una forma, bueno, es lo contrario de lo que está pasando ahora o lo que estamos Sí, necesitando ahora, ¿no? sí, tal cual. Sí, se hace muy evidente cómo necesitamos el abrazo y la mirada verdadera y sentir la respiración de la otra persona, ¿no? Sin dudas. Y también, bueno, esto, no sé si te interesa ahondar un poco en qué fue lo que movió esta inquietud respecto por qué algunas cosas toman forma y que están, por ahí hay muchas cosas que están ahí en el aire dando vueltas, ¿no? Y de qué depende de que eso se materialice y tome forma. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, a ver si me explico, en relación a tu momento, ¿no? El momento donde la pusiste, ¿cuáles eran las preguntas que te estaban rondando en tu vida? Para plantear una obra con esa dicotomía, ¿no? Sobre lo que eh, está en esencia y no se materializó y lo que es materia concreta. Y la pregunta sobre de qué depende que eso que está ahí Sí. en esencia se haga presente. Bueno, justo yo digo, uno de los libros que leímos bastante durante el proceso de Fantasticón es de Bifo, de un filósofo italiano, que se llama Futurabilidad. Y, y habla bastante de eso, de cómo como en el sistema en el que vivimos estamos tan condicionados para que el capitalismo y el consumo nos haga esclavos y que estamos permanentemente trabajando para sobrevivir, ¿no? Como que en realidad bueno, es como una obviedad lo que digo, pero eso nos condiciona tanto que y él habla de cómo también lo que está latiendo se transforme en algo diferente a lo que el sistema nos obliga, depende de que nosotros nos hagamos como dueños de nuestra libertad, ¿no? En ese sentido. Entonces, que justamente él habla mucho del cuerpo presente, de las manifestaciones, de la fuerza colectiva.
y que si uno va viviendo adentro de la bola de consumo y de Sí, ganar dinero para consumir, para ganar dinero, para consumir, para trabajar, o sea, como en esa bola en la que estamos totalmente esclavos, que es muy difícil como torcer algo sí, de lo que nos permitiría como otro tipo de vida. Y que bueno, y que necesitamos hacernos, adueñarnos de nuestra potencia, y la potencia tiene que ver también con eso, ¿no? Como con poder conectarnos con nuestro propio deseo y sabernos actores, actrices reales de nuestras posibilidades de transformar el entorno. Pero es muy difícil. De hecho, cuando arrancó la pandemia, había como una pregunta como una ilusión de que el capitalismo caiga y que nos demos cuenta de que tenemos que cuidar nuestro planeta y de ser empáticos con las otras personas. Pero todo eso suena como tan difícil, ¿no? Porque al final, digo, yo también quise creer eso, y ahora me veo dando un millón de clases para que me alcance la plata, para pagar el alquiler, ¿viste? Digo, pero claro, realmente somos esclavos de eso. ¿Cómo se sale de acá? ¿Cómo puedo encontrar, digo, el tiempo real para hacer las cosas que imagino, o tratar de ver cómo puedo ayudar más a quienes no les alcanza para comer, si tengo que estar, digo, dando mi clase para pagar mi alquiler, para pagar la obra social, ¿viste? Como todo sí. estamos como muy, muy complicado. Arranqué con mucho más tiempo y luego, claro, no me alcanzaba la plata para nada. Entonces, digo, ahora estoy dando un millón de clases individuales, digo, es una locura. Sí, sí, como Bueno, con la plata que gano cada mes, no. sí, sí, como el sistema consigue que uno siga estando en la rueda de hámster, ¿no? Como, Claro, así estamos. Y eso que somos, digo, privilegiadas, que podemos tener esta computadora, tener este encuentro, charlar de claro, la danza y charlar de la sí, sensibilidad y todas cosas que suenan, digo, vitales, que yo creo en eso con el sí, alma, y a la vez no deja de ser como algo burgués, en el sentido de que primero tenés las necesidades básicas cubiertas para poder darte el lujo de imaginar una obra, ¿no? Como sí, que depende del plano en el que uno esté de pensamiento, digo, hay veces que me desespero y digo, siempre tengo ahí un montón de comida y de lavandina y cosas para dar a la gente que necesite. Digo, claro, y hay como, y ese sí, nivel me sí, desespera, ¿no? Siempre es sí, desesperante como, y a la vez sabemos, como vos decías al comienzo de la charla, cuán necesario que somos trabajadores esenciales, porque claro. necesitamos tener que lo humano se mantenga eh, en su mundo de, como que la imaginación no tiene que ser el deseo, la imaginación, la sensibilidad no tiene que ser un privilegio, ¿no? Son Sí, necesidades vitales también. sí, sí, y a la vez, esto que vos decís sobre el hacerse uno dueño de su realidad, de su vida, de su deseo, ¿no? Y que tiene que ver con el empoderamiento, tiene que ver con el cuerpo. Entonces, ahí Bueno, está donde está bien. Por un lado uno puede pensar, filosofear o dedicarse a crear una obra o materializar una obra y el arte, bueno, como parte de un privilegio, un ser privilegiado porque uno tiene las necesidades básicas cubiertas, y bueno, tenemos la computadora, internet, estamos acá charlando, pero por otro lado, percibir el propio cuerpo, adueñarse una y uno y une de su propio cuerpo, de su deseo, de su valor, y con eso como tratar de modificar su realidad, aunque sea lo más mínimo, también pasa por el cuerpo. Entonces también hay una experiencia corporal que es negada, ¿no? Y que sí tendría que ser una necesidad básica, es ser dueño de tu cuerpo. Por eso uno está contra todo tipo de racismo, la violencia de género, o sea, pasa por apropiarse de los cuerpos de los otros. Y creo que sí, la sí. danza lleva a empoderarse y ser dueño de su propio cuerpo. Exacto, y también cómo esto que decís de la potencia, también cómo aparece justamente en relación con las otras personas, ¿no? Como también es muy contagioso eso, y cómo necesitas de la fuerza en la obra también aparecía mucho esto de cómo nos vamos acompañando para que se haga posible, ¿no? Y como tu fuerza me da fuerza a mí y me da sostén, Claro, entonces yo
puedo sentir sostenida por tu fuerza, ¿no? Como cosas que son muy básicas de la danza en cuanto al contacto y a los apoyos y al Exacto. sostén, cuando se vuelven simbólicas también de cómo eso nos hace falta, ¿no? Porque de pronto yo soy tu base para que vos puedas elevarte y poder ver más allá, y después vos sos la mía, ¿no? Y como que hay algo de ese intercambio de roles y de ese trabajo en conjunto, en red y colectivo que tanto estamos entendiendo del feminismo, eh, y que tanto es necesario, y que cuando se cruza con lo verdaderamente corporal, te das cuenta que sí, que hay una potencia, y de hecho a mí me pasa con mucha gente que por ahí no baila habitualmente, o que viene a las clases, y que se da cuenta cómo le cambia el ánimo, el entrar en contacto con el cuerpo. Decís, claro, ¿viste lo necesario que es? Como lo bien que te sentís, que de pronto te das cuenta de lo que sos capaz, de tus posibilidades, porque si no uno empieza como eso, lo que decíamos antes, como que el sistema no solamente nos deja esclavos de un modo de trabajar para consumir y estar en esa, sino que también al cuerpo nos empobrece la experiencia física. Entonces, en ese sentido, la danza pasa a ser como una forma de ponerte en contacto con tu potencia. Y bueno, Fantasticón tenía muchísimo que ver con eso. Bien, bien. Ahí fue una obra como, como se dice, como, nada, se adelanta, yo creo que los y las artistas se adelantan a, a- a su tiempo muchas veces, ¿no? Están en sintonía con Sí. algo, ¿no? Como, No sé si adelantarse o que también uno también trabaja justamente como dejando que se filtre lo que está flotando en el inconsciente colectivo. Entonces eso te empieza, como cuando analizas eso, en realidad está ahí, eh, y bueno, el trabajo también es como absorberlo y poder justamente eso, transformar lo que está flotando invisible en algo concreto. O sea, el hecho mismo de la creación es eso de lo que habla Fantasticón, tiene que ver con la creación. Y también con bailar en sí mismo, ¿no? A veces cuando lo voy como buscando en comparación posible con el acto de crear en sí mismo, y también el acto de bailar en sí mismo, porque uno al bailar también estamos como en contacto con todo lo invisible nuestro, lo que está dentro de la piel, que no se ve, que no tiene a veces ni siquiera un modo de llamarse concreto, porque decís, bueno, sí, los huesos sí, los músculos sí, las vísceras sí, las venas, pero y todo eso que no sabemos bien dónde está, que qué sé yo, que es la psiquis, el alma, el espíritu, el no sé qué, lo invisible, lo innombrable, también aparece al bailar. O sea, eh, bueno, yo claro, intento que eso pase. Entonces, bailar como un modo de que todo eso se haga visible. Entonces, bailar en sí mismo para mí también es esa relación entre lo invisible y lo visible, entre la imaginación y la materia. Perdón, claro. te interrumpí, igual estabas No, no, hablando no, vos algo. estaba pensando en eso, ¿no? Como materializar lo invisible, ¿no? Hacer visible lo invisible cuando siempre es tan esquivo lo invisible, ¿no? Como hay algo que siempre Sí. se escapa de lo que uno quiere manifestar. Y, ¿por qué sería esencial la danza para vos? Y, digamos, para mí es más que es como un hecho eso para mí. Yo, de hecho, de chiquita no tenía un discurso sobre eso, pero lo era, ¿no? Era un hecho, ¿no? Como que arranqué muy chiquita con una conexión con el cuerpo que era evidente, y era como, no podía no estar sintiendo el mundo desde el cuerpo. Eh, Luego con el tiempo, claro, al empezar a trabajar bailando y a crear obras y a hacer clases, empecé como también a ir como comprendiendo. Para mí tiene muchísimo que ver con la integración de lo que somos, ¿no? Como poder estar en contacto con nuestro cuerpo conscientemente, nos hace ser seres más integrados, más integrades, porque cuando uno lleva una vida donde el cuerpo pareciera como el recipiente inevitable, digo, es muy, hay una negación muy importante. Entonces eso en algún momento aparece como síntoma, ¿no? Y también es como un poco de violencia hacia uno mismo, ¿no? No tener como el cuerpo eh, consciente. Entonces, más allá de que te dediques o no a bailar profesionalmente o no, me parece fundamental que la conciencia del cuerpo, porque también ahí aparece la empatía por el cuerpo de la otra persona.
Bien, y así para ir cerrando un poco este encuentro, ¿podrías encontrar alguna palabra que te sintetizara en este momento? Así que te venga a la mente. O un movimiento, ¿no? Una palabra, un movimiento que te sintetice aquí y ahora. Ay, qué difícil. No sé si me sintetiza, se me aparece deseo. Se me aparece deseo y pienso en un montón de cosas que deseo que tienen que ver con el encuentro, con personas que extraño y que me hacen falta tener cerca. El deseo de la libertad, que siempre es un deseo, incluso fuera de cuarentena también es una especie de gran eh, misterio, la libertad. Me interesa mucho el pensamiento sobre qué es la libertad. Así que bueno, ¿qué podría decir eso? Y si, y te animás a ponerle un movimiento ahí donde estás. No, no sé, no, Así. no porque, Ah, no, bueno, no, ahí está. no Listo, porque es como, ya está, y levanté los brazos, es como ese, que ese fue. Bueno, ese fue. se me pone, Sí, bien, bien. Ese es. vino, dije no y lo hice. Porque, viste, Lo lograste. el cuerpo va por adelante. Bueno, Leticia, muchísimas gracias por la charla, por tu tiempo, por desplegar tu universo, también espontáneamente y materializarlo aquí Bueno, ahora. gracias a vos por la invitación, por el espacio de la conversación. Gracias, un besito. Hay algo de cómo todo esto, que fue estos alquimistas que están trabajando con lo que imaginan, generando que eso sea un cuerpo, que eso sea espacio, que eso se intercambie, que eso se construya, que eso genere potencia, y que eso, a través de esa potencia él puede bailar y ser un plumero, ser un pájaro, ser una mina, ser un cascabel, ser el arco iris, ser un arlequín, ser el sol.